claramente nos habla de algo contrario. Por eso queremos lanzar la pregunta primero al embajador Montenegro. Él ha sido embajador en Brasil. Nos contará cómo es esa justicia brasileña. ¿Se puede confiar? ¿Se puede decir que esa justicia se basa simplemente en los hechos más allá de las acciones políticas? Bueno, Brasil es, así sean algunos indicadores de que ha disminuido más, pero sigue siendo la sexta potencia del mundo. Realmente es un país grande, es un país, una economía muy fuerte, y necesitaba este cambio, diríamos, catarsis moral en el sentido de cortar la corrupción. Y eso significaba la división de poderes, donde ese famoso juez Moro ha hecho tanto. Todas estas acusaciones y condenas de cárcel están hechas por el juez Moro. Y es él el que sale hoy día refutando al juez Bredini, creo que se llama, que ha sido nombrado por el PT. ¿No es cierto? Sigue la lucha ahí. Yo tengo la esperanza, además nos conviene a toda América Latina, que Brasil de una vez termine con este proceso diríamos, de purificación, diríamos, un proceso donde se definan las tareas de cada sector, de cada ámbito, y además que empiece ese desarrollo, porque fíjense ustedes, a pesar de las increíbles crisis políticas que tiene, su desarrollo no ha bajado como se esperaba. Estamos así en este momento empezando a remontar. Por consiguiente, mi deseo es que Brasil muestre una división de los poderes y la tarea que empezó el juez Moro se concluya exitosamente. Don Francesco. Bueno, la cosa es todavía por verse, ¿no? Ha habido un juez que es un militante durante 19 años del PT, que ha ordenado la liberación de Lula, pero inmediatamente el juez de la causa, que es Moro, Sergio Moro, ha anulado esa decisión, y otro juez más bien que es de jerarquía superior a Favetto, creo se llama, bueno, sí, también ha revocado, ha bloqueado. El otro lo quiere desconocer porque no estaba de turno. Es decir, todo suena a encontrar las condiciones favorables para meter, ¿no? Como sea, como uno tiene un problema, qué sé yo, penal, y busca un habeas corpus con un juez de familia. Hemos tenido en Bolivia cosas como esta con el caso Incahuasi, ¿no? Que después provocó muchos problemas. Bueno, entonces yo creo que hay que esperar. Es verdad lo que decías, que la politización, ¿no?, de la justicia ha llegado a todo lado en América Latina, y esto es un efecto secundario, quién sabe, o primario, no sé, del populismo. Verónica. A ver, sobre el tema de Lula, creo que como a la mayoría del país resulta difícil a esta altura, unas horas después de que están ocurriendo estos hechos, además que siguen ocurriendo en este mismo momento, difícil generar un diagnóstico, tomar una posición. Sí quisiera ahondar en dos puntos que no me parecen menores. Es cierto, y creo que pensando un poco en el caso de Correa, que seguramente abordaremos en algún momento el programa, pensando en este tema de Lula y en general en todo el panorama latinoamericano, existe lo que Francesco bien denomina la judicialización de la política. Creo que es un fenómeno que ya no es una especulación, que tiene una presencia real y que marca y determina mucho de los tiempos políticos en Latinoamérica. Pero a partir de ese supuesto lleva a dos formas de mirar esto. Se judicializa la política, sí, entonces quiere decir que hay intereses políticos de ambos lados. No se puede judicializar de un solo lado, no se puede decir la justicia está bien hasta que pase el otro, ahí se ha judicializado. No, en general es algo que afecta a todo el sistema. Eso por un lado, que creo que siempre es un ingrediente importante al momento de analizar los hechos judiciales y jurídicos que ocurren en una determinada causa, mucho más se involucra a políticos y exmandatarios de determinados países. Y lo otro que quería señalar es que si bien es cierto que ahora estamos viendo todo este tema con Lula y que pueden haber estas, pongamos entre comillas, porque no me animo todavía a denominarlas así, chicanas, como utilizar un habeas corpus, que acá son acciones de libertades, jueces, un poco lo que pone como ejemplo Francesco, también es cierto que todo esto está dentro de un marco jurídico que difícilmente podemos juzgar. Por algo existen esas
salvedades jurídicas dentro de la constitución de un marco jurídico que, como bien decías, Mary, en varios momentos se ha aplaudido desde Bolivia. Cuando Lula fue apresado, una gran parte de la opinión pública, sobre todo oposición, decía, ahí está el ejemplo. Ese es un sistema judicial que funciona. Pero hoy en día, cuando alguien del mismo sistema judicial opera de otra manera, pareciera que pudiéramos decir, bueno, en medio que ya no funciona tan así. Yo por eso, poniendo estas dos cosas sobre la mesa, me reservo una opinión porque es muy reciente todo lo que está pasando, pero ciertamente y en todos los países creo que son matices que es necesario ponerlos sobre la mesa al momento de evaluar, sobre todo sistemas judiciales tan complejos que imagino que los mismos abogados que saben del tema y que los conocen deben estar ahorita viendo cómo es que van a encauzarse en términos de noticia. Hay un punto que puede ser importante para partir con esto de lo de Brasil. Decía hace rato el embajador, a reserva de lo que puede significar hoy día el factor de lo judicial y de lo político en Brasil, sigue siendo una potencia hoy día en términos económicos, ¿no? Es decir, sigue siendo algo importante en el globo, la primera cosa. La segunda, que creo que eso viene muy unido con lo que acaba de decir Verónica respecto a cuando hay un proceso de judicialización de la política, es un proceso que parte desde dos lugares, ¿no? De ambos bandos, digamos, por decir algo así. Y yo tengo la impresión de que Brasil tiene una tarea pendiente muy fuerte y muy importante. Su tarea pendiente, para mí, es cómo genera una suerte de renovación de su clase política, una suerte de cambio de la clase política que tiene hoy día, porque no hay que olvidarse que Temer también tiene problemas respecto al tema judicial, ¿no? Todas las fuerzas políticas hoy día, en todo caso en Brasil, tienen problemas con la justicia, y eso es bastante claro. Entonces, a mí lo que más me preocupa en todo caso es, y eso más bien lo llevo más bien en clave de lo que pasa en la región, en la nuestra, y lo que pasa incluso en nuestro país, cómo generas una clave, un mecanismo por el cual tu clase política se regenere, tu clase política tenga, digamos, otro matiz distinto al que tiene ahora y dejes de seguir dependiendo de alguien que estaba ya anclado en el pasado, digamos, en la política. Es decir, en la medida en la que creo se pueda disipar incluso la idea lo lanzo como hipótesis, la idea de que Lula deje de ser, digamos, el eje articulador más importante de la política de Brasil, probablemente estaríamos dejando actuar mucho más fluidamente a la justicia, y no tanto, digamos, a la espectacularización aquí de este tema, en realidad, ¿no? Si tuviera Brasil, en realidad, unos referentes más allá de Temer, más allá de Dilma, más allá del mismo Lula, creo que estaríamos jugando otro escenario. Lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en nuestro caso. A mí me parece por eso bien paradójico eso de cómo nos agarramos y cómo nos anclamos en nuestros países a ciertos liderazgos que, producto de su mismo accionar, no generan una especie de renovación misma dentro de la clase política, ¿no? En cierta medida, Marcelo ya nos ha introducido en el tema que nos convoca hoy día aquí en el Pentágono, que tiene que ver con la política exterior boliviana respecto a otros países, ¿no? Y vamos a empezar comentando algunos aspectos que han hecho noticia en los últimos días respecto a cómo ha reaccionado el gobierno boliviano. Por ejemplo, quiero comentarles que el miércoles pasado el gobierno de Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno, ha enviado una protesta severa en contra de Bolivia porque el presidente Evo Morales, a través de su Twitter, ha respaldado a Correa. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente ha denunciado que existe una politización de la justicia en Ecuador. Y eso obviamente no le ha gustado a Lenín Moreno. Fíjense que Lenín Moreno ha llegado al poder siendo el delfín de Rafael Correa, pero él luego ha marcado distancia con el expresidente y definitivamente se han convertido en enemigos políticos. En ese marco es que Lenín Moreno le ha pedido al gobierno boliviano que respete la institucionalidad de Ecuador. Pero no solo eso, ha ido mucho más allá y ha llamado a consultas a su embajador en Bolivia. Y esto no es poca cosa. ¿Qué significa? Que es un paso previo a la ruptura de relaciones entre dos países y por lo tanto nos pone a Bolivia frente a una situación difícil con Ecuador. Hasta ahora la Cancillería boliviana, el gobierno boliviano, no ha respondido a esta protesta enviada por Ecuador y básicamente es una línea que ha adoptado últimamente la Cancillería boliviana al mando de Fernando Guanacuni en sentido de que prefiere callar ante los problemas y no adoptar
adoptar una posición. Pero ese no es el único caso. Fíjense que hace poco, en junio, en la OEA se ha debatido un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se ha establecido que la responsabilidad por las muertes en Nicaragua corresponde al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. Ese informe ha señalado que existen 212 muertos ya por las protestas y, por supuesto, ha condenado aquellos actos. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué actitud ha tomado Bolivia ante la OEA frente a ese informe? Bolivia, junto a Venezuela, han sido los dos únicos países que han rechazado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que ubica al país, en cierta medida, se podría decir, en una posición que favorece al gobierno de Daniel Ortega, es decir, un apoyo a un gobierno que está matando a su pueblo. Actualmente, la Organización de Derechos Humanos de Nicaragua ha dicho que ya son más de 300 los muertos en ese país. Y con el otro país con el que hemos adoptado una posición muy parecida es con Venezuela. No olvidemos que hace poco en ese país se ha debatido la suspensión en la OEA y resulta que solamente Bolivia, en el marco de los países sudamericanos, es el que ha votado en contra de la suspensión de ese país. Es decir, también Bolivia se ha puesto del lado del régimen de Nicolás Maduro, que ustedes saben está siendo cuestionado a nivel internacional. Muchos organismos internacionales definitivamente ya se refieren a Maduro como un dictador, pero Bolivia lo sigue respaldando. Y el otro caso que quiero mencionar para este contexto es Siria. Resulta que en el Consejo de Seguridad hace algún tiempo se ha debatido la conformación de una comisión internacional para determinar el uso de armas químicas en Siria, pero resulta que Bolivia, que es ahora un país miembro de ese Consejo de Seguridad a través del embajador Sacha Llorenti, se ha opuesto a la conformación de ese mecanismo para establecer el tipo de armas químicas que se estaban usando en Siria y, en otras palabras, se ha puesto del lado del régimen de Bashar al-Assad, algo que también ha sido cuestionado en círculos diplomáticos y organismos internacionales. Como verán estos ejemplos, Bolivia se está poniendo del lado de algunos países muy cuestionados respecto a los derechos humanos y se dice en algunos ámbitos diplomáticos también que está descuidando las relaciones con los países que realmente interesa tener buenas relaciones. ¿Qué nos dice el embajador Montenegro al respecto? Bueno, en la descripción de estos hechos sucesivos muestran la posición de Bolivia, la posición de nuestra política de relaciones exteriores. Pero yo quisiera enmarcar esto, hacer como una suerte de presentación. En primer lugar, veamos la ideología que rige y que encuadra estos actos que tiene la política exterior boliviana. O sea, la ideología prevalente en Bolivia en este momento es esta del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, con algunos principios muy ponderables, como la mejor distribución de guerra, pero por otro lado, una alineación total. La política exterior basada en los principios del siglo XXI que nacen en el Foro de San Paulo, se van creando a lo largo de la década del 2000, por el éxito de las materias primas que tienen, todos estos países tienen un auge, y esta ideologización de la política exterior boliviana nos ha llevado a esto. Ya no vemos lo que siempre se ha dicho, los países no tienen amigos, no tienen fraternos, sino más bien son intereses. O sea, los intereses del país deberían estar encima de la ideología. Ha ocurrido lo contrario en el caso de Bolivia. Es decir, la ideología que nos marca este comportamiento. Este comportamiento de todas maneras es totalmente incoherente con lo que hemos estado hablando. En primer lugar, por ejemplo, con el de Ecuador. ¿Qué debía haber hecho el gobierno de Bolivia si retiraban? No, también debían retirar nuestra embajadora. Eso es reciprocidad. En el mundo diplomático le hacen un acto de esos y nosotros debíamos retirar a nuestra embajadora. Tal vez lo hemos retirado, pero ni nos hemos enterado, porque resulta que la Cancillería boliviana no dice ni fu ni fa respecto al tema. Bueno, justamente ahí va mi idea esta esta idea de seguir estos principios del siglo XXI nos están llevando a un aislamiento muy peligroso, ¿no es cierto? En primer lugar, esta ideología está muy claramente marcada en decir, somos los buenos, y dividir el mundo entre amigos y enemigos, pero así, radicalmente. Estos son mis enemigos y a estos nada. Y estos son mis amigos y hagan lo que hagan, yo voy a estar con ellos. En detrimento de la política exterior, en detrimento de los objetivos y grandes intereses de Bolivia.
Porque acá, si ponemos este vector, esta idea de la Haya, de nuestro trabajo de la reivindicación marítima, por favor, en este momento deberíamos estar sumando todo tipo de ayudas, de colaboración, países como Ecuador, países, todo el Consejo de Seguridad, que verdaderamente votamos ahí, pero de una manera que todo el mundo se queda sorprendido, porque Bolivia sigue el alineamiento de la China y de Rusia, pero así a ciegas, ¿no es cierto? Esto la ideologización, o sea, la ideología del siglo XXI nos ha hecho, de la sociedad del siglo XXI, nos ha hecho nos ha vuelto enemigos de gente que nunca, de país que nunca debíamos ser. Por ejemplo, con el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto? Es impresionante que nuestra política exterior no defina, así como principio, la no injerencia, defina la no presencia de capitales extranjeros porque explotan, porque roban, porque no pagan impuestos, sabemos eso, la extracción de las... Sin embargo, somos muy selectivos porque estamos contra todo capitalismo que sea americano, pero no contra el capitalismo europeo, ni chino, ni... ¿no es cierto? Ni chino, ni ruso. Entonces hemos creado una serie de enemigos que nos crean problemas. Por ejemplo, fíjense ustedes, el basamento de las relaciones exteriores es el relacionamiento económico. ¿Cómo van nuestras exportaciones? Y aquí hay unos datos que horrorizan. El primer país al que exportamos es Brasil. El segundo es Estados Unidos, nuestro principal comprador es Estados Unidos. En séptimo lugar está la China. Sin embargo, cuando vamos a las importaciones, la China está en primer lugar, Estados Unidos está en cuarto lugar, y si comparamos, imagínense, por cada dólar que exportamos a la China, importamos 4. Es decir, la diferencia es abismal. Es impresionante la cantidad de productos en cuanto a montos. Eso nos ha distorsionado esta ortodoxia que tenemos en seguir siglo XXI. Somos amigos de la China, somos amigos de Irán, somos amigos de Siria, somos amigos de Rusia, pero no somos amigos de los países que están al lado. Y aquí el país que está al lado, el país más importante en el mundo, que es Estados Unidos. Permítanme contarles es decir, es muy importante saber, porque, como decía este filósofo americano Santayana, cuando uno no conoce la historia, está condenado a repetirla. El año 1800, y esto es muy rápido, el año 1950, Bolivia, el presidente Belsu, los presidentes populistas, expulsa al cónsul de Gran Bretaña. En ese tiempo se llamaba Gran Bretaña. Lo expulsa de Bolivia de la manera más violenta. Hay una serie de historias, no es tan cierto, pero lo expulsa. Y esto crea una serie de historias. ¿Se acuerdan ustedes que la reina Isabel dice que Bolivia no existe? No es cierto eso, pero la traducción parecía que de hecho no existe. Victoria era, ¿no? Victoria, la reina Victoria. Cuando le dicen Bolivia expulsado, no, imagínense, en ese momento el Reino Unido, Inglaterra, era la reina de los mares y el principal país. En 1850, ¿no es cierto? Belsu, expulsado. No tenemos relaciones, no tenemos nada con Inglaterra desde 1850 hasta 1904, porque Inglaterra se siente lastimada. Y en ese periodo, Mary, ustedes, fíjense, en el periodo más crucial de la historia de Bolivia es cuando perdemos nuestra salida al mar. Y no tenemos relaciones con el principal país del mundo que era ese momento, donde se produjera la revolución industrial, dueños de... Fíjense el paralelismo ahora. Igual. La pregunta para el resto del panel también es saber si estamos en una situación parecida. ¿Podemos perder algo? ¿Estamos perdiendo algo por anteponer la ideología a los intereses del país? Yo creo que sí. Le he dicho varias veces en este Pentágono, hay muchas políticas de este gobierno que están mal. Yo critico normalmente, usualmente, la política de hidrocarburos, pero la peor me parece la política exterior. La política exterior es improvisada. Un solo ejemplo, la reunión con Putin en Moscú. Ahí tenemos la grabación. Cualquiera se da cuenta de la improvisación, que no hemos traído los papeles, que tenemos el... Por favor, ¿no? La segunda es personalizada. Con Ecuador no ha habido... Antes de un pronunciamiento de la Cancillería, ha habido tweet del presidente criticando la justicia ecuatoriana en una clara muestra de interés. Entonces, ¿quién hace la política?
Había un periodo, la política exterior, había un periodo donde hablaba el ministro de Justicia, hablaba el ministro de Defensa, menos Choquehuanca, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Todo hacían, el vicepresidente hacía política exterior. En un país que se respete debe haber una sola voz, y esta voz debe ser del ministro de Relaciones Exteriores. El presidente también debería moderarse. Si quiere dictar líneas políticas de política exterior, debería hablar con el canciller la lleva. Y además desubicada, ¿se acuerdan el papelón de Pari dirigiendo la OEA, queriendo suspender una reunión donde la mayoría de los países quería hacerla? Que pensaba tal vez que estaba en una asamblea estudiantil, que podía ser una maniobra de este tipo. No, igual se reunieron y lo dejaron a un lado, un papelón diplomático. Entonces, yo resumiría, voy a ser muy duro en este sentido, que en política exterior tenemos pocas ideas, pero confusas. Una idea, ya lo has dicho, el antiimperialismo. ¿De qué nos ha servido expulsar al embajador de Estados Unidos, arruinar la industria textil boliviana? ¿No? ¿Se acuerdan? Ametex, que tenía el mercado, después hemos encontrado los grandes mercados de Venezuela y de Cuba, y Enatex ha terminado en quiebra, sin responsables. ¿Cuántos millones de dólares ha perdido el Estado con eso? Pero es un imperialismo selectivo, los decías bien. Nosotros somos, en este momento, en política exterior, un país satélite de Rusia. El señor Sachal Llorenti interpreta sin duda el sentir del gobierno, pero no de la población boliviana, al apoyar en todas las resoluciones la República de Rusia. Que dicho sea de paso, se imaginan que es una república socialista, pero socialista no tiene nada, es capitalismo salvaje en ese sentido. Entonces tenemos una dependencia geopolítica de Rusia, pero también una dependencia económica. Rusia no nos colabora en nada. Tal vez algunas becas, pero nos vende el centro nuclear, ¿verdad? Nos quiere vender ahora los equipos para transporte de gas para transportes pesados. Quiere intervenir junto con Yacimientos en vender nuestra urea o vender nuestro gas al Brasil. Es decir, ¿dónde está esta dependencia tecnológica? Es bien grave, porque en el caso nuclear, lo hemos dicho varias veces, nos amarra durante 30 años a un tipo de tecnología cuando deberíamos tener la libertad de escoger. Y el proimperialismo chino, este es otro selectivo. El caso de China es que evidentemente llegan recursos, pero estos recursos se vuelven, con una mano nos dan, con la otra se lo llevan a través de las empresas que ejecutan los trabajos. Y encima nosotros tenemos que pagar intereses. Esto solo para mostrar el tema de antiimperialismo. Tengo otros puntos que me los voy a reservar. Podemos ir desarrollando a lo largo del programa. Marcelo, ¿qué te parece? ¿Perdemos o ganamos con este tipo de relación? Las sumas y las restas creo que nos sale un poco al debe, ¿no? Sin duda, lo que estamos haciendo hoy día en el país, ¿no? Y quisiera complejizar un poquito más, no sé si vale la pena en realidad esto. El embajador decía, es una relación amigo-enemigo. Yo tengo la impresión de que en algunos casos, excepto Estados Unidos, en algunos casos es más bien los enemigos de mi enemigo son mis amigos, ¿no? En realidad, en este caso, creo que en algunos casos funciona así, ¿no? Y eso denota claramente los tropiezos en las decisiones dentro del cuerpo diplomático en Bolivia, en realidad. Todos los tropiezos que vamos viendo en el camino creo que obedecen justamente a una relación muy poco planificada, muy poco estratégicamente ordenada en realidad. Incluso a tono con lo que está pasando en el globo, ¿no? En el globo tengo la impresión de que hay una especie de crisis de las relaciones multilaterales, es decir, de todo el sistema del multilateralismo, ¿no? Hay una especie de crisis ahí adentro, que tiene que ver con que a partir de la irrupción de Trump y demás, en realidad lo que se intenta fortalecer son relaciones bilaterales, no son tanto relaciones multilaterales, ¿no? Esa es una cosa, pero ¿cómo establecemos nosotros como Bolivia relaciones bilaterales con otros países? Ahí creo que hay muchas debilidades, pero en el lugar donde creo que hay una debilidad mucho más fuerte es justamente en el plano multilateral, lo digo para el caso nuestro, en el caso de Bolivia, porque, primera cosa, en términos políticos, el presidente Morales hoy día, digamos, es como que el más benemérito en términos ideológicos dentro de la región, ¿no? Eso podría haberle servido, más bien, como
algo a favor, si quieren, ¿no? Porque de alguna forma te presentabas como que, ya, yo voy a ser el eje articulador, el puente de diálogo entre lo que es la transición política, si quieres, de derecha, que está empezando a aparecer, y lo que queda de la izquierda, ¿no? Yo no veo esa actitud, por lo menos. Eso me llama mucho la atención, primera cosa. Y la segunda es, y eso más bien lo planteo más quizá en plan de pregunta, porque la expertise aquí del embajador nos puede servir, es, a diferencia de lo que significa la UNASUR, no hay duda que el Mercosur es algo muy importante y muy significativo, ¿no? Y ahí yo no veo tanto una especie de acción estratégica fuerte y conjunta que estemos haciendo nosotros los bolivianos para entrar en el Mercosur y para potenciar ese sistema de integración que me parece ahorita, por eso como decía, el más relevante y el más importante en todo caso. ¿Y qué es lo que hacemos? A ver, el paralelismo es el siguiente. Veo el accionar de Bolivia en la OEA y veo un accionar completamente reactivo y político fuerte, lo digo Pari y etcétera, etcétera. Y veo la última reunión que hubo, la última reunión hace poco del Mercosur, y lo veo ahí accionando, más bien accionando como canciller a nuestro vicepresidente, porque era el representante por Bolivia. Y lo veo con un discurso totalmente distinto a lo que dicen nuestros representantes bolivianos en la OEA. Lo veo más bien con un discurso, o sea, es que es muy interesante intentar ver, está en el YouTube afortunadamente todo, y me tomó un poco la molestia de fijarme un poco el discurso del vicepresidente en ese momento en la Asamblea del Mercosur, y es un discurso de integración económica, y muy poquito del componente ideológico en realidad en este caso, ¿no? Entonces yo decía, en realidad eso probablemente sí nos pueda servir, porque no hay duda de que el componente ideológico es muy fuerte. Yo tengo también mis serias dudas respecto a que si Estados Unidos realmente eran, digamos, unos ángeles en Bolivia, yo creo que no tanto también, tenían pues su contraparte, digamos, tenían su cara, digamos, ¿no? Por supuesto, y me parece que hay consenso pleno, ¿no?, de la injerencia que ejercía ese país con el nuestro, pero veamos a ver qué dice Verónica sobre estas sumas y restas de la relación boliviana con otros países. Voy a tomar algo muy simpático que ha dicho Marce del benemérito ideológico que es el presidente, y yo más bien, a pesar de que entiendo y hay algo de razón desde las oposiciones cuando se señala que el presidente está perdiendo su liderazgo y la imagen que tiene a nivel internacional, más bien planteo la siguiente hipótesis porque creo que aún está en pie. Creo que más bien la imagen simbólica del presidente a nivel latinoamericano y a nivel mundial aún permite mantener a flote una política internacional que no se desmorona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay un ingrediente simbólico que sí puede estar muy golpeado, si se quiere, a nivel internacional, pero que aún así representa muchas cosas y mantiene la política exterior de Bolivia, porque además la misma forma de gobernar del presidente Morales es la que hace que esta política exterior se desenvuelva de esta manera, de esta forma que le estamos viendo en gran parte, pero mantiene a flote toda vez que, como también señalaba Marcelo, lo ha dicho Francesco y lo ha señalado también el embajador, por detrás hay una institución de relaciones exteriores que la ciudadanía no alcanza a ver planificada, ordenada, estratégica, que preste información pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí es importante que el gobierno se llame la atención internamente respecto a estos temas, porque claro, cuando ocurren estos pequeños momentos, Correa, Lula, el presidente hace media hora ya ha sacado obviamente un tuit respaldando la liberación de Lula, como ciertamente mucha parte del continente, pero claro, no me refiero a que se tome una posición o no, sino a cuán cauta tiene que ser en general las relaciones exteriores. Entonces comparto el diagnóstico de que dentro de la institucionalidad de la Cancillería y de las relaciones exteriores en el país hay muchísimas cosas que ajustar. Creo que hay algunos momentos, obviamente es un tiempo largo, 12 años de gobierno, en los cuales se puede apuntar algunos goles, entre comillas. Por ejemplo, está el tema de Carlos Mesa en La Haya, está el tema de Dayana Ríos cuando hizo esto con Chile, está el tema de Sacha Llorente a reserva de las resistencias que él pueda generar. Yo no coincido tanto con Francesco, creo que Diego Pari hace una gestión regular y que por eso se mantiene en la OEA. Creo que hay algunos nombres e hitos que hacen a que la política exterior esté relativamente parada y ahí tiene sus aciertos. Pero también es cierto que aquí hay un hecho gravitante, que es un hecho ya no país y ya no gobierno, es el hecho de La Haya. Entonces, más allá de para dónde debiéramos tirar, creo que ese es el eje articulador sobre el cual deberíamos empezar a reconstruir, primero proteger y luego reconstruir todo lo que debiera ser nuestra estrategia hacia este gran objetivo
de política exterior que tenemos como Estado y que yo creo que va a continuar la próxima década. En este tema me parece que no existen disidencias en el país, excepto Agustín Echalar, que sabemos que es un antimarítimo total, pero el resto de líderes de opinión, periodistas, ciudadanía en general, creo que todos están conscientes de que la demanda marítima es algo que nos une, es algo con lo que todos estamos, digamos, apoyando y haciendo fuerza para que salga adelante. Estamos hablando de la política exterior boliviana, sumas o restas, estamos preguntándonos si es beneficiosa esta relación más ideológica que económica con otros países. Hemos hablado hasta de otros continentes. En el siguiente bloque vamos a seguir con este tema que tiene que ver con la política exterior nacional. En instantes vuelve la programación de TVU. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Hoy vamos a dialogar de hombres. Hoy vamos a dialogar de afectos. Y vamos a dialogar de teatro. Comunidad sexual. El análisis preciso, la palabra correcta y el enfoque acertado sobre toda la problemática de niños, jóvenes y adultos en su entorno familiar y social. Comunidad sexual. En 2 entregas, sábados a las 18 horas y domingos a las 23 horas. Contacto Ciudadano. Envíanos tu video o tu fotografía. Denuncia, informa, comparte con nosotros. Desde cualquier parte del país. Contacto Ciudadano. WhatsApp 772-71479. Universitaria. Dale confort y elegancia a tu hogar con Muebles Silvera. Más de 40 años de experiencia acompañando tu vida con calidad garantizada y a precios increíbles. Muebles Silvera, muebles clásicos y modernos, harán de tus ambientes un espacio elegante y acogedor. Visítanos en nuestras sucursales en La Paz, calle Mercado, esquina Socabaya, número 78, calle Murillo entre Sagarna y Cochabamba, avenida Valliviana entre calles 13 y 14, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En la ciudad de Cochabamba, calle 25 de Mayo, casi esquina Bolívar. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Transporte gratuito hasta su hogar. Continúa con la programación de TVU. Seguimos aquí con el Pentágono, estamos hablando de la política exterior boliviana que en términos generales prioriza las ideologías antes que los intereses económicos del país. Hemos hablado de las relaciones con Siria, con Rusia, con China, es decir, nos hemos ido hasta el otro extremo del mundo, pero queremos volver un poco a nuestro continente para hablar de las relaciones con nuestros vecinos. Quiero empezar este bloque contándoles, ustedes saben que Manuel López Obrador ha ganado por goleada en México la anterior semana. ¿Y por qué lo traigo a colación en este programa? Porque se podría decir que él va a dar un giro a la izquierda en México. De hecho, se esperaba, o aún se espera, que pueda adoptar una posición posiblemente radical. Sin embargo, él ha adoptado una posición en los últimos días, se podría decir moderada. De hecho, le ha tendido la mano a Trump, ha hablado por teléfono con él. ¿Por qué? Porque considera que hay una política que le interesa a su país, que es el tema de la migración. Él prefiere hablar con Trump, a quien podría lanzarse y decirle imperialista, xenófobo, discriminador, es decir, todos los adjetivos que le pueden caber a López Obrador por el trato que están recibiendo los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, él ha dicho, le tiendo la mano, hablemos de los migrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un tema de política exterior de México. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en Bolivia no se adoptan posiciones que tienen que ver con los intereses de Bolivia
y si no más bien se adoptan posiciones que tienen que ver con las ideologías. Quiero poner el ejemplo también de Argentina. Recordemos que hace un tiempo hemos tenido un impasse con ese país por un tema de salud. Los migrantes bolivianos van para allá y se atienden en los hospitales argentinos, y ese país ha pedido reciprocidad de parte del nuestro, y resulta que la primera respuesta de parte del gobierno boliviano, la Cancillería otra vez, ha sido: así nomás es aquí. Aquí quien no paga no tiene salud, y resulta que hemos tenido una crisis diplomática y de salud esos días. ¿Qué pasa con Brasil? El presidente Evo Morales prefiere la amistad con Lula da Silva, prefiere apoyarlo políticamente a través de tweets, a través de discursos, pero nuestra relación con Brasil va mucho más allá que la ideología, que la política. Le vendemos el gas, tenemos una frontera muy amplia, tenemos muchos intereses en común. En cambio, he visto una posición un poquito diferente con Perú, por ejemplo, ¿no? En la última posesión de Martín Vizcarra, el presidente Evo Morales se podría decir que ha hecho de tripas corazón y ha ido a la asunción de mando. Y digo, ¿por qué digo de tripas corazón? Porque Martín Vizcarra le prohibió a Nicolás Maduro pisar territorio peruano en ese acto. ¿Se acuerdan? O sea, Nicolás Maduro no podía ir a Perú. Yo dije en ese momento, seguramente Evo Morales tampoco va a ir, pero no. El presidente dejó a un lado su actitud ideológica y fue a la posesión de Martín Vizcarra. Solo a la posesión, sí, no, eso es verdad, ¿no? Entonces, eso sí ha demostrado que un poquito el presidente es capaz de dejar estas ideologías cuando es necesario establecer una relación bilateral de beneficio mutuo, como es el caso del Perú. Y ya que estamos por el lado de Perú, por el lado de Chile, hay ahí algunos países que están en una alianza que se llama la Alianza Pacífico, de la que Bolivia no es parte. ¿Qué implica eso para nuestro país, embajador Montenegro? Bueno, justamente era el segundo aspecto que quiero presentar de este enfoque general de las relaciones interiores. La ideologización, el estar cerrado en esta idea del siglo XXI nos ha hecho alejarnos de lo más importante que está ocurriendo en este momento en el mundo, es el Pacífico. No somos parte de la Alianza del Pacífico, está conformada por Chile, Perú, Colombia y México. Es la nueva dinámica de América Latina con respecto al Asia y al Pacífico. No hemos mandado ni un delegado ni un representante. ¿Por qué? Porque esto lo definió el presidente como un esquema capitalista. Capitalista americano, por favor. Así hay que aclarar eso. Porque el otro capitalismo no vamos a aceptar. Y nos hemos alejado también de APEC, o sea, la alianza de todo el Pacífico, ¿no es cierto? Esta cosa que es Asia Pacific Economic Cooperation, que es la institución madre del Pacífico que reúne a 27 países. Imagínense, háganse un marco imaginario, empezando por Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Nueva Zelanda, Australia, y vamos al sudeste asiático, llegamos inclusive a Rusia. Esa institución APEC, que es la más importante acá, tiene una reunión en Filipinas, donde van todos los presidentes, todos, incluyendo, todavía vamos a ver si va Trump a esta que viene, porque son reuniones anuales. Y nos hemos alejado totalmente de eso, que es lo más importante, el Pacífico, lo más importante, otra vez por esta idea del socialismo del siglo XXI, que esto es capitalista. Y así vamos dejando, para mí ha sido lo más grave dejar eso, y así vamos dejando también el trabajo. Por ejemplo, el trabajo que aquí Mari tocaba, ¿no es cierto? Tenemos en este momento dos países que son los únicos que nos compran el gas, Argentina y Brasil. Tenemos que enriquecer esa nuestra relación, no solo en yacimientos, no, por favor, tenemos que ir mucho más allá de eso, ¿no es cierto? Tenemos que ir mucho más allá de eso, hay que enriquecer ese argumento con el que está en el poder en este momento, porque de interés de países que negociemos un buen precio por tiempo y con beneficios para el país. Sin embargo, tenemos una guerra con los dos, ¿no es cierto? Hay un desacuerdo con el presidente Macri, hay un desacuerdo con el que esté en este momento en el Brasil, que no nos debería importar, porque tenemos que vender gas, es el salario del país, como lo dijo un expresidente, ¿no es cierto? Y ahí yo quisiera, es un paréntesis, quiero tocar con ustedes el tema del gasoducto, es decir, que es el proyecto económico más grande que ha hecho Bolivia. Ha sido un momento de integración latinoamericana increíble el año 1999 cuando se inaugura el gasoducto, porque dos economías tan desiguales, tan asimétricas como la boliviana y la brasileña, nos unimos y hacemos el proyecto más interesante que
satisface las necesidades del Brasil y a nosotros nos da el diario vivir. Para mí ese es un momento de integración increíble donde se superaron las limitaciones ideológicas. Más no se hizo algo que era bueno para el país. Eso es superar las ideologías. Eso es no encerrarse en prejuicios y además en ideas del socialismo siglo XXI tan atrasadas, tan desfasadas en el tiempo. Yo quería seguir con un par de estas pocas ideas, pero confusas, pero antes me han hecho pensar, el tema de la Haya ha sido importante, yo creo que ha sido uno de los éxitos en política exterior, pero que ahora está en riesgo. Hemos visto que el caso Kiborax de alguna manera contamina hasta el tema de la Haya porque muestra ciertas relaciones de amistad entre el abogado de Chile en la Haya y nuestros ministros, nuestros procuradores, que se mandan correos tuteando, se me mandas el teléfono, Carmiña, por favor, le prestan la computadora, no sabemos qué puede haber salido de eso. Pero hay que preservar hasta esa forma. Pero me quería referir a dos ideas. Uno es este simbolismo internacional ético que ha asumido el presidente Evo y a nombre del país, evidentemente como política exterior, defensor de la madre tierra, defensor de los derechos indígenas. ¿Y en casa qué pasa? Estamos con invasión de parques, estamos con proyectos de mega represas hidroeléctricas, es decir, la Pachamama está bien para un discurso internacional, pero dentro del país es otra cosa. Lo propio sucede con el tema de la injerencia, ya lo hemos hablado. Cuando algo nos dicen, no se metan, esta es injerencia. Pero para hablar de Ecuador, para hablar de Argentina, para hablar de Brasil, en contra o para hablar a favor de regímenes como el de Ortega, que hoy ha sumado otros 5 muertos en la represión contra su propio pueblo, ahí no hay que intervenir, absolutamente no hay que decir nada, mejor hacerse o apoyar directamente. Eso es lo que no está bien. Otro ejemplo muy concreto de estos días, los convenios internacionales, ¿no? Es decir, cuando nos conviene, es un derecho humano del presidente Evo repostularse. ¿Por qué? Porque lo dice un convenio internacional. Pero cuando se trata de aplicar la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, nombre muy mal puesto a esa ley, que hace que ciertas normas sean retroactivas, que no haya un desistimiento por razones de tiempo. No, ahí no se usan los convenios internacionales. Entonces, esta manera otra vez selectiva de la ética, en base a la afinidad política, de los convenios internacionales, de los organismos internacionales. Los organismos internacionales están satanizados, excepto cuando hablan bien de la economía del país, en base a datos obviamente que le damos nosotros, que ellos no pueden ni siquiera comprobar. Entonces, esta hipocresía, yo creo que se muestra a nivel internacional, de alguna manera está haciendo daño también a la figura del presidente, pero sobre todo no responde por seguir una ideología los intereses del país. Verónica. Me he puesto a pensar también en lo que estaba hablando Francesco y voy a tener que terminar en la pregunta que hacía hace rato cuando estábamos en la publicidad. Pero se me viene a la mente, claro, yo había compartido el diagnóstico con varias de las percepciones que habíamos puesto sobre la mesa respecto a que en general la política exterior se veía no planificada, desordenada, poco estratégica, etcétera, etcétera. Pero también se me ocurre, metiéndonos un poquito en las figuras que he nombrado y en este balance de éxitos y buenos momentos y malas notas que ha tenido la política exterior boliviana, estaba pensando que, claro, en los nombres que señalé, era imperdonable que me hubiera olvidado de Rodríguez Belcé, que también es un ícono en el tema de la política exterior, precisamente por el tema de la Haya. Y luego trataba de dar algunas vueltas más y también pensaba en el periodista Caballero, que está de embajador en el Vaticano, que es algo que realmente no era muy difícil de prever, viendo el perfil de cómo se acomodaban los embajadores y demás. Y entonces me he puesto a pensar que creo que hay algunas tendencias propias dentro de este desorden de formas de hacer relaciones exteriores. Es decir, sería bueno si podemos ver algunos insumos de análisis más para alejarnos de la idea de pensar que toda la política exterior está desordenada, es poco estratégica, no está planificada, etcétera, etcétera. Más bien me animo a pensar hipotéticamente que hay corrientes
que jalan para un lado y para el otro, probablemente nuevamente gravitando sobre este tema de importancia que es la Haya en un caso, probablemente haya otro de esos centros en Estados Unidos y Naciones Unidas y en la OEA, es decir, están gravitando tendencias que me parece, no soy especialista en el tema, pero encuentro difícil uniformarlas, pero también es cierto que hay otras que diagnostican una política exterior compleja y que no se alcanza a ver como algo organizado. Y en ese sentido, el retorno a lo que les decía que estábamos preguntando cuando nos fuimos a publicidad, en el sentido de si podemos decir que toda la política exterior estos 12 años ha sido igual o hay una diferencia entre los dos únicos cancilleres que han habido en este gobierno, Choquehuanca y Guanacuni. En mi criterio personal, y voy a dejar ahí a la pregunta, creo que había algo más de mística u orden ideológico, precisamente entendiendo qué es lo que el embajador critica, pero creo que había alguna densidad ideológica, política y probablemente estratégica difícil de identificar en ese momento, porque no responde, por supuesto, a las políticas exteriores clásicas y como las conocemos, pero creo que con Choquehuanca había algún ingrediente más que posibilitaba que las condiciones en relación exterior estuvieran de alguna manera un poco más ordenadas que ahora. Una pregunta, ¿Choquehuanca o Guanacuni? ¿Qué dices tú, Marcelo? Incluso, pero en plan anécdota, yo recuerdo alguien en un cóctel de embajadas, que son muy pocos los que voy realmente, pero a uno que fui, me decía, justo este año, ¿no? Me decía, extraño las charlas filosóficas y sobre las piedras, a diferencia de las charlas y los discursos que nos da la ministra de Cultura, es decir, porque hay muchos eventos sociales de las embajadas a las que más bien la ministra de Cultura es la que asume, digamos, un poco la representación y es el discurso, ¿no? Ah, caramba. O sea, no es el canciller. O sea, eso es toda una novedad. O sea, la ministra de Cultura no representa ante las embajadas. Y en algunos casos está presente también Carmen Almendras, ¿no? Entonces, pero sí, muy activo, pero en esos ciclos, ¿no? Sí, bueno, exacto. Ella sí es en el caso de ella es totalmente distinto, ¿no? Carmen Almendras. Pero claro, o sea, pero ya hablando incluso de otros elementos más, si quieren, dentro de lo que estamos haciendo referencia de cómo está estructurada el servicio exterior, o cómo figura, cómo nosotros percibimos el accionar del servicio diplomático, de la política exterior en Bolivia, a mí me gustaría introducir un hito más, que es el tema de la política comunicacional, ¿no? Porque a menudo solemos escuchar dentro del gobierno, sobre todo en las lecturas, digamos, en general, de qué es lo que está fallando. La política comunicacional está fallando, ¿no? Es independientemente de las corrientes que hay también, que esas que las hay, ¿no? Pero, y viendo justamente esta idea de la política comunicacional, yo les quiero leer dos mensajes, que es de la misma persona, pero son dos mensajes de cuentas oficiales de la misma persona, que parece ser, para mi gusto, es realmente muy paradójico, ¿no? ¿De quién? A ver, el primer mensaje, ¿no? Después les digo quién, ¿no? Adivina. Sí. Adivina. El primer mensaje, además cortito y claro, es fuerza, hermano Rafael Correa, nada más. ¿Sí? Es el primer mensaje. El segundo mensaje es: rechazamos solicitud de la Fiscalía de Ecuador de prisión preventiva contra el expresidente en ese país, hermano Rafael Correa. Denunciamos politización de la justicia ecuatoriana e injerencia de Estados Unidos en intención de encarcelar a un inocente. Estamos contigo, hermano Correa, venceremos. Esto sí que estuvo bueno, ¿no? O sea, pero uno diría... No estoy el presidente, obviamente. No, pero uno diría, o sea, el mensaje más largo que les acabo de leer es del Twitter. Claro. Y que se supone que además es una red social que se maneja más en clave telegráfica, ¿no? Así, entonces, más clarito, ¿no? Y el otro que es más cortito, y además incluso hasta, a mi gusto es un lenguaje incluso hasta más diplomático, es del Facebook, exacto, es del Facebook. Entonces, a mí me parece muy paradójico, o sea, es como si hubieran puesto a dos personas a escribir a nombre del presidente, pero además dos personas que piensan de manera muy distinta. Pero no son pues dos, Marcelo, son seis. No, claro. Lo que quiero decir es que... Son media docena de tuiteros. Por eso decía, mi punto es el tema del mensaje comunicacional, y sobre todo en relaciones internacionales, el lenguaje diplomático, yo así lo entiendo, siempre es mucho más complejo y es mucho más tocado con pinzas que lo que podemos hablar nosotros aquí, digamos, cotidianamente. Entonces, ahí me parece, otra vez, es una alerta que puede llamar mucho la atención y esto está pasando aquí, realmente algo muy extraño, ¿no? Yo tengo una pregunta para el embajador Montenegro.
es normal en las relaciones diplomáticas internacionales que después de una entrevista, de una reunión, uno salga y diga lo que ha dicho el otro. Que lo que ha hecho el presidente Evo Morales cuando ha salido de la reunión del Papa, hemos hablado de esto y hemos visto que va a haber una reunión del CELAM de los obispos y van a hablar de estos temas, ya lo hemos mencionado la otra vez. Es decir, un traspiés, me parece a mí diplomático terrible, porque nadie puede hacer decir al otro, ¿no?, lo que uno cree que ha entendido del otro, y no puede además meterse en asuntos que no compiten a un jefe de Estado cuando hay una separación entre Estado y religión. Ya lo hemos hablado la otra vez, los obispos, si se quieren reunir latinoamericanos en Bolivia, harán ellos su agenda, no tiene que hacerla el gobierno de Evo Morales, que tiene que hablar de la ciudadanía universal, y la ciudadanía universal uno tiene que ir a migración para ver cómo la actuamos, la ciudadanía universal. Es decir, los derechos indígenas que vayan a Chaparina, ¿no? El problema es que parece que las normas elementales, básicas, de las relaciones, como si vamos a almorzar juntos, mínimo de etiqueta debemos tener o no. Estas cosas parece que no se aplican dentro de la diplomacia nacional. Definitivamente, fíjense ustedes, el trabajo de la Cancillería y el trabajo del canciller, que tiene que ser muy cuidadoso. Fíjense ustedes cómo hacen todos los cancilleres, inclusive de cualquier país, por chiquito que sea, hay una cierta, o lo que dice Francisco, un cierto decoro, ¿no es cierto? No pueden decir nunca, después de terminar la reunión puede salir una, pero tienen que salir los dos a decir en conjunto y hacer un comunicado en conjunto. Eso es lo estándar, ¿no es cierto? Ahora, yo quisiera aterrizar un poco más, inclusive al trabajo que decíamos de la Cancillería. El otro nos preguntaba, o uno u otro, por favor, que el diablo escoja. Pero, fíjense ustedes, ¿qué tiene que hacer una embajada? Una embajada tiene que hacer básicamente tres cosas. Uno, representar digna, honestamente y con todo orgullo lo boliviano, ¿no es cierto? Esa es la cara de Bolivia. Pero tiene que hacer dos tareas claras, que son una, que es la promoción de inversiones y la promoción de exportaciones. Esas tres tareas tienen que hacer. La protección de sus ciudadanos. Claro, la protección, el apoyo de eso los lo hace el consulado más. Básicamente, pero esas son las tres grandes tareas que tiene que hacer toda embajada, y eso es lo que debemos exigir. ¿Por qué digo esto? Si imaginan ustedes, creamos la fábrica de urea, y entonces el gobierno decide crear 5 oficinas para vender urea en diferentes países. Por favor, eso tiene que hacer la embajada. Además tiene que decirle, señor, usted vaya con su consejo segundo o tercero, vaya a hacer eso. Pero yo quiero terminar con esto, que me preocupa mucho, es la desinstitucionalización de la Cancillería. Ha sido algo, yo creo que como fuera del ejército y en la policía, la otra institución pública en todos los países es la Cancillería. ¿Cuántos embajadores de carrera hay, más o menos? Digamos, un 10%. No, ahora uno. Uno. Sí. ¿Quién es? Uno es de carrera. Me parece que es este señor, era Calzadilla, pero ya lo han sacado. O sea que de todos los embajadores que tiene Bolivia en el mundo, solamente uno sería de carrera. Sí, estamos... sí. Y yo quiero decir que Pero tampoco es una novedad, ¿no? Yo tengo que recordar que los anteriores gobiernos nombraban igual embajadores de acuerdo al partido político que también es Moreno. Evidentemente de segundo o de tercero ya empezaban de carrera diplomática. Yo rescato esto, Mari. He tenido experiencia. Es cierto, yo también soy embajador político. Pero después de esto, como usted dice, segundo o tercero, eran de carrera y funcionarios muy meritorios. Rescato eso. Se ha votado a 165 individuos de la carrera. Bueno, como el tiempo en televisión tiene su final antes de lo que uno cree, este programa está llegando a su conclusión. Simplemente decirles que voy a hacer una especie de abogado del diablo para terminar, que el gobierno se ha fijado 2 tareas en cuanto a política exterior. 1, la promoción de la coca, y 2, el tema marítimo. Y yo creo que en esos 2 ejes realmente la política exterior ha sido exitosa. Sin embargo, los otros ejes que mencionaba el embajador, que son básicamente exportaciones, importaciones, inversiones, etcétera, creo que han quedado
relegados. Coca y mar me parece que son los dos mensajes que llevan nuestros embajadores. En todo caso, amigos del Pentágono, les agradezco por haber estado con nosotros. Gracias, embajador. Gracias, Marcelo, Verónica, Francesco. El otro domingo va a estar Mario Espinosa aquí en su silla. Les agradezco mucho por haberme aceptado en sus hogares esta noche. Universitaria. Desde el Prado Paceño les damos la bienvenida a Contacto UMSA. Acompáñenos. Estudiantes de la carrera de arquitectura presentaron nuevas soluciones urbanísticas para la paz. En la sala de exposiciones de la carrera de arquitectura, estudiantes de la materia de urbanismo 3 presentaron sus proyectos sobre equipamientos urbanos metropolitanos para la ciudad de La Paz. El proyecto que nosotros estamos desarrollando es el traslado de lo que es el aeropuerto del Alto. Lo que nosotros estamos proponiendo en la Plaza Eguino es un área comercial ya más establecido. Lo que nosotros hemos elegido es lo que es el teleférico blanco. Hemos puesto un modelo afín, hemos tomado en cuenta que podríamos integrar lo que es el transporte, un sistema de transporte que sería el Puma Katari con el teleférico blanco. La ciudad tiene equipamientos urbanos que ayudan a resolver la reproducción social y la reproducción de capital. Entonces, cada uno de esos proyectos tienen que estar muy bien ubicados y diseñados